Buenas noches, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Continuamos esta noche ya con algunos aparte especiales sobre el libro de los Hechos, cosas que muchas veces no notamos nosotros o que no consideramos, pero que son en verdad cosas sobrenaturales que refleja el libro de los Hechos y que como creyentes nosotros también podemos esperar que estas cosas también nos sucedan a nosotros. Bien, vamos a orar y luego seguimos en este estudio que el Espíritu Santo nos ha venido guiando para eh, estudiar este libro de Hechos, porque en él encontramos bastante cosas que edifican nuestra fe. Vemos manifestaciones de ángeles, vemos también cómo los apóstoles fueron liberados sobrenaturalmente de la cárcel. También vemos resurrección de muertos en el libro de los Hechos, eh, paralíticos que se levantan, o sea, gente coja de nacimiento que jamás habían dado, son sanados. Eh, bueno, tenemos entonces también muchas las veces que el Espíritu Santo dio instrucciones a los discípulos eh, específicamente para hacer la obra de llevar el mensaje de Cristo a las naciones. Vamos a orar eh, pero antes vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra en Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículos 1 al 3, dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, entonces oremos al Señor y pidamos que el Espíritu Santo nos guíe en esta meditación de la palabra del Señor en el libro de Hechos, cosas que son sobrenaturales. Vamos a mirarlas en esta noche y que nos ayudan para que nuestra fe sea fortalecida. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y, Señor, exaltamos y glorificamos tu amor y tu misericordia para con nosotros. También declaramos, Señor, que tu gracia es grande y maravillosa para con todo tu pueblo. Gracias, Señor, te damos porque estás con nosotros, porque has hecho habitación en nuestra vida. Tenemos tu presencia, Padre amado, tenemos la presencia de tu Santo Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos agradecidos, Padre amado, porque, Señor, no estamos solos, sino siempre estás con nosotros. Padre, en esta noche te pido que tu Espíritu Santo sea usando mi boca, usándome para traer este mensaje de fe, de exhortación, de consolación a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, dice, anoche estuvimos viendo algunas frases notables dentro del libro de los Hechos. Creo que aún podemos considerar algunas más y luego vamos a pasar a algunos hechos sobrenaturales que nos habla el libro de los Hechos. Hay una frase que es conocida por todos nosotros, es la de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una hermosa promesa. Bueno, creo que con esta promesa
esa promesa pues nos abre las puertas para que nuestra familia sea salva. Pero hay una promesa también o un mandato del Señor que es a Pablo cuando lo comisiona a predicar el Evangelio. Y entonces dice Hechos 26:18 que el Señor lo envió, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad a Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esta frase es algo tiene una revelación extraordinaria también. Y nos dice que los que estamos en Cristo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y que hemos sido libres de la potestad de Satanás. Y aquí pone a las personas en dos situaciones. Los que son salvos, que son todos los creyentes que hemos venido a la luz de Cristo y hemos sido liberados del poder de Satanás. Y la otra situación es pues que una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no es creyente, definitivamente este versículo está diciendo que está bajo la potestad del diablo. Y con esto concuerdan las palabras del apóstol Pablo allá en los Filipenses, en Efesios 2, que dice que la gente que no ha venido a Cristo está siendo arrastrada por la corriente del mundo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice aquí claramente la palabra en Efesios 2, y dice Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces la Biblia siempre pone a las personas en dos situaciones, solamente hay dos alternativas, salvos o no salvos. Por ejemplo, cuando el Señor me envió a predicar el Evangelio, dijo a los creyentes, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. No hay más opciones, ¿sí? Por lo tanto, también no hay más opciones que cielo e infierno, ¿sí? El que es salvo va a las moradas celestiales que Cristo ha ido a preparar para el creyente. Y el que no es salvo va al lugar de tormento, esperando el día del juicio por sus pecados. Entonces, le damos gracias al Señor por esta revelación que hay en la palabra tan clara. Entonces, en Hechos dice claramente que el propósito de la predicación del Evangelio es que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que todo creyente ha sido liberado de las tinieblas y de la potestad del diablo. Así que no hay que tener temor del enemigo, porque nosotros ahora estamos escondidos con Cristo en Dios, ¿sí? A una mujer creyente le decían que si no le daba miedo declarar que el diablo era su enemigo y que era un enemigo vencido y que el diablo nada podía contra ella. Entonces dije, no, ¿por qué tengo que hacerlo si yo estoy escondida en Cristo? Así que no me puede hallar. Bien, entonces después de haber considerado estas dos frases, quiero que veamos algunos hechos sobrenaturales del libro de los Hechos.
Entonces, dice la palabra que se narra en el libro de los Hechos la aparición de ángeles. O sea, ángeles, hay ángeles desde un comienzo, desde el primer capítulo de los Hechos y en el último capítulo de los Hechos encontramos la actividad de ángeles, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, dice que cuando los apóstoles estaban mirando ascender al Señor y también los demás creyentes, aparecieron dos ángeles, dice Hechos capítulo 1, vamos a ver, versículo Hechos 1, 10 y 11. Dice la palabra aquí que aparecieron dos varones con vestiduras blancas, o sea, ángeles. Dice versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bueno, entonces aquí desde el primer capítulo de los Hechos vemos cómo ángeles hacen aparición aquí y como dice el libro de Hebreos, que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. O sea que los creyentes contamos con el servicio de ángeles. Y aunque no nos damos cuenta, muchas veces los ángeles nos han guardado de peligros de muerte. ¿Sí? Dios ha puesto ángeles a nuestro alrededor y esa es una verdad extraordinaria. Y aquí vemos entonces cómo dos ángeles aparecieron y dieron este mensaje acerca de la venida de Jesús, del regreso de Cristo. También en Hechos 8:26 dice que estando Felipe allí en Samaria, en ese tremendo avivamiento que la ciudad entera se convirtió a Jesús por la predicación de un evangelio con demostración de espíritu y de poder, entonces un ángel le habla a Felipe, dice versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? Entonces, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dio instrucciones para que fuera a determinado lugar para precisamente poderle hablar a un hombre que tenía hambre y sed de Dios, que era el funcionario de Etiopía. Pero vemos aquí entonces la actividad de ángeles. También otra ocasión en que los ángeles se manifiestan es en Hechos capítulo 27, Hechos 27, versículo 26. ¿Recuerdan ustedes? Es la tempestad allí en el mar. Después de 14 días de estar en medio de una tempestad terrible, dice que apareció el ángel del Señor a Pablo y le dice, Pablo, no temas. Dice aquí, versículo 23, Pablo da testimonio diciendo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces un ángel del Señor estuvo allí con el apóstol Pablo en medio de ese naufragio, terminó en un naufragio, pero en medio de esa tempestad tan terrible que hizo que la embarcación donde viajaban 276 personas fuese completamente destruida por las olas, por la furia del mar. Pero vemos entonces aquí 3 ocasiones donde los ángeles
dan instrucciones o vienen con una instrucción muy clara de parte del Señor. Pero también vemos actividad de ángeles abriendo las puertas de la cárcel. Dice en 3 ocasiones, en 2 ocasiones los apóstoles fueron liberados por ángeles. El primer caso está en Hechos capítulo 5. Dice el versículo 18 que echaron mano los principales sacerdotes a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Y versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Bueno, veamos cómo un ángel vino y abrió las puertas de la cárcel y puso a todos los apóstoles en libertad. Pero también recordemos que en Hechos capítulo 12, cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel y estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados, y que al siguiente día Herodes pensaba sacarlo y matarlo, entonces esa noche aparece allí en la cárcel el ángel del Señor y Pedro estaba dormido. Miren qué tranquilidad tenía Pedro, lo que hace la confianza en Dios, que aunque sepa que al día siguiente iba a morir, o sea, tenía una amenaza de muerte sobre él, sin embargo, estaba durmiendo. Dice versículo Hechos 12:8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, el libro Los Hechos es un libro extraordinario, porque tiene todas estas manifestaciones sobrenaturales, visitas de ángeles, instrucciones de ángeles, ángeles enviados a abrir las puertas de la cárcel, sacando a los apóstoles, liberando a Pedro, quitándole las cadenas y abriendo las puertas de la cárcel. En fin, entonces es algo extraordinario ver esa actividad sobrenatural, esa manifestación del reino de los cielos. Notemos aquí cómo el libro de los Hechos se hace completamente notorio, visible prácticamente a través de los Hechos, a través de este libro maravilloso. Entonces vamos a ver otras situaciones aquí en el libro de los Hechos, cosas sobrenaturales. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos habla también de resurrecciones, ¿sí? El libro de los Hechos narra tres resurrecciones. La primera es la de la resurrección de Dorcas, que también es llamada Tabita, una mujer que murió y ya llevaba, desde el día anterior estaba muerta. O sea, cuando Pedro vino a ella, pues era el día siguiente a la muerte de Tabita. Y bueno, Pedro recibe instrucción del Espíritu Santo para que la levante. Y sencillamente, esto está aquí en Hechos, en Hechos 9,
39 al 42. Entonces, Pedro le dice a esta mujer, la llama por su nombre y le dice, Tabita, y ella abrió los ojos. Dice que, dice el versículo 40, Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, esto es un milagro súper extraordinario. Una mujer que desde el día anterior estaba muerta, entonces Pedro recibe instrucciones de levantarla y le dice, Tabita, levántate, y al instante abrió sus ojos. Como consecuencia de este milagro, entonces toda esa ciudad de Jope se convirtió al Señor Jesús, ¿sí? Un milagro es muy convincente, y los milagros en el libro de los Hechos pues es lo común y corriente, es decir, están por todo el libro, milagros de una naturaleza y de otra. Bueno, también en Hechos 20:10, eso es el apóstol Pablo también tuvo la oportunidad de levantar a un joven que cayó muerto, se cayó de un tercer piso. Hechos 20:10. Dice un joven llamado Butico que le dio sueño y estaba sentado junto a una ventana y cayó desde el tercer piso y dice, y fue levantado muerto. Dice el versículo 9. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Es decir, Pablo vino y oró por él y le levantó vivo, ¿sí? Entonces, esta es otra de las narraciones que nos da el libro Los Hechos de personas que estuvieron muertas. Y el mismo Pablo, la Biblia nos dice que fue apedreado y dejado por muerto. La gente pensaba que estaba muerto, y es posible que haya muerto, sino que el Señor le volvió a la vida. Por eso lo tengo aquí en Hechos 14:19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y es posible que Pablo hubiese muerto, porque él más adelante narra que dice, refiriéndose al mismo, conozco a un hombre que si en el cuerpo no sé, o si fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe, que fue trasladado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables, cosas extraordinarias que no puede narrar en palabras. Entonces es posible que esa haya sido la ocasión en que Pablo tuvo esa experiencia. Pero dice que vinieron los discípulos y le llevaron, ¿sí? Entonces le llevaron a Pablo y estos son entonces 3 narraciones también de personas que fueron muertas en el libro de los Hechos y volvieron a la vida. Pero también este libro de los Hechos nos muestra personas que no podían caminar de nacimiento, o sea, milagros creativos súper extraordinarios. Y el primero pues es muy conocido, que es el cojo al cual Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y enseguida este hombre se levantó y anduvo, y los huesos de los pies y los tobillos le fueron arreglados, y este hombre pudo caminar completamente bien y saltar y danzar delante de Dios. Y el segundo también, otro milagro que se obró, Dios usó también a Pedro y está en Hechos 9, 34 al 35. Es de un hombre llamado Eneas, en la región de Lida y de Sarón. Entonces, este Eneas llevaba 8 años
paralítico. Y desde ese tiempo que tuvo algún accidente o alguna enfermedad, no dice la palabra, pero llevaba todo ese tiempo paralítico. Entonces viene Pedro a esa ciudad y bueno, está en Hechos 9:34. Aquí estoy, Hechos ya 9:34, dice la palabra. Dice que Pedro halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, a través de los milagros, ciudades enteras se convertían al Señor. Bueno, entonces son tres personas que fueron levantadas. El tercero es el cojo de Listra. Y es un milagro que Dios hace a través del apóstol Pablo en medio de una plaza de una ciudad pagana donde creían en muchos dioses, tenían dioses para todo también. Y entonces dice Hechos 9:34, perdón, Hechos 14:9. Hechos 14:9 dice que este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Sí? Entonces son tres personas que este hombre de Listra jamás había andado, igual que el cojo que era puesto allí junto al templo, en la puerta, para mendigar. Entonces son milagros en los cuales se operan, son milagros creativos, porque los pies están torcidos o imposibilitados para que sirvan para caminar y son puestos derechos y arreglados en un instante por el poder del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Todo esto son pasajes que alimentan nuestra fe y que nosotros debemos de considerar. Entonces tenemos aquí, hemos visto resurrecciones, cojos sanados, manifestaciones de ángeles abriendo puertas de la cárcel, liberando a los apóstoles, liberando a Pedro, hablándole a Pablo en medio de la tormenta. Entonces, todas estas son manifestaciones sobrenaturales. Esa es la manifestación del reino de Dios, ¿sí? El Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, aquí en el libro de los Hechos vemos que el reino de los cielos vino y está presente en la tierra y se manifiesta con todas estas manifestaciones sobrenaturales. Bien, también consideremos otras, visiones que hay en el libro de los Hechos, ¿sí? Las visiones tampoco deben ser algo extraño para el pueblo cristiano, ya que el Señor habla a través de visiones y que una de las formas en que el Espíritu Santo se comunica es a través de visiones y sueños. Y el libro de los Hechos pues nos narra precisamente acerca de las visiones y mediante las cuales el Espíritu Santo dio instrucciones y visiones que por ejemplo a Felipe en Hechos 8:29 encontramos las visiones están en la primera visión que es extraordinaria, digamos, es Hechos 9:5. Dice que
es cuando Saulo de Tarso se convierte al Señor, porque el Señor mismo se le apareció en visión y dice que él cayó como muerto y quedó ciego por el resplandor del Señor. Y escuchó la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces esta es una visión que es muy sobresaliente aquí en el libro de los Hechos, la conversión de Saulo. Y el apóstol Pablo está siempre ante reyes, ante gobernantes, ante el pueblo, ante los ancianos de Israel. Siempre estuvo contando esta visión y diciéndoles cómo el Señor se le apareció. Bueno, también relacionado con la conversión de Saulo, con esta visión de Saulo, viene la visión de Ananías. Ananías era un hombre que vivía en Damasco, un creyente, y dice en el versículo 10, Hechos 9:10, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces notemos que el Señor le aparece en visión a Ananías para darle las instrucciones de que vaya a orar por Saulo de Tarso. Pero al mismo tiempo se nos narra aquí otra visión. Dice que Saulo también estaba viendo una visión, viendo en visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces, las visiones son algo que también hace parte del cristianismo y que nosotros como creyentes pues no podemos estar ajenos a que el Señor dé visiones, dé sueños para guiar nuestra vida, para dirigirnos, otra visión es otra visión que Pablo también tuvo fue en Hechos 18. Hechos 18 es una visión en la cual el Señor se le aparece a Pablo allí en Corinto y le da instrucciones. Entonces dice Hechos 18, 9 y 10: entonces el Señor dijo a Pablo en visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces mire, Pablo recibió esta visión del Señor Jesús, quien le dio instrucciones y le habló. Y bueno, estas visiones pues marcan la vida de una persona, porque ciertamente ver al Señor es algo extraordinario. Pero no solamente, repito, estos eventos no son solamente restringidos al libro de los Hechos, como muchos piensan que estas cosas sucedieron solamente en el libro de los Hechos que después desaparecieron. No, Dios continúa obrando y apareciéndose en visión a personas. Yo conozco personas pastores que han tenido visiones del Señor y aún creyentes. Entonces, por ejemplo, en Tunja hay un pastor que el Señor se le apareció en visión, ¿sí? Al evangelista Tele Osborne también se le apareció el Señor en visión, dice y yo caí como muerto a sus pies, y duró desde la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, allí tirado en el piso, boca abajo, porque estaba totalmente sorprendido de esa visión que el Señor le dio a Tele Osborne. Y luego este hombre se convirtió en un tremendo evangelista. Y en sus campañas mucha gente pudo ver al Señor Jesús.
El Señor se aparecía en esas campañas de 20,000 a 300,000 personas que Él reunía. A veces la multitud podía ver visiones del Señor. Y esto no es ajeno entonces al Evangelio, las visiones. Y también el Señor nuevamente aparece a Pablo en visión en el capítulo 23 de Hechos. Dice Hechos 23, dice versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? Entonces Pablo, notemos que en el libro de los Hechos, pues el Señor Jesús también se manifestó a Pablo. Prácticamente vemos tres narraciones aquí de Pablo que vio al Señor Jesús. Primero en su conversión, luego en Hechos 18 y luego en Hechos 23. Bueno, en Corinto y también aquí, estando preso en Jerusalén, el Señor se le apareció a Pablo. Entonces las visiones del Señor, ¿sí? Las visiones del Señor son algo que también no podemos nosotros decir o no creer cuando alguien nos da testimonio de que ha tenido una visión del Señor, y sobre todo cuando hay pastores o ministros que tienen un ministerio completamente rendido al Señor, que nos den testimonio de que el Señor les dio visiones o sueños. Pues tenemos que estar abiertos y también pues confrontar esos testimonios con la palabra, porque el Señor se aparece aquí, pero con instrucciones específicas. Por ejemplo, a David Wilkerson, un predicador allí cerca de Nueva York, el Señor le dio una visión y le dio instrucciones, y este hombre fue usado por el Señor para ganarse a la mayor parte de los pandilleros, de las diferentes pandillas que habían en Nueva York, alrededor de los años 70. Muchas pandillas se convirtieron a Cristo, muchos pandilleros se convirtieron a Jesús, pero porque este hombre se movió pues por las instrucciones del Señor en una visión. Bien, y eso son cosas sobrenaturales, porque el Evangelio de Jesucristo es algo sobrenatural. Pero también no podemos dejar de considerar, digamos, las ocasiones en que el Espíritu Santo mismo dio instrucciones a la iglesia. Entonces dice la palabra que a Felipe en Hechos 8:29, cuando Felipe estaba allí en el camino de Jerusalén a Gaza y ve pasar a un carro, o ve que va un carro con un funcionario de Etiopía, entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe: júntate a ese carro, ¿sí? Entonces la voz del Espíritu Santo hablando a Felipe, el Espíritu Santo dando instrucciones. Entonces algo sobresaliente, algo maravilloso. Júntate al carro. Pero también vemos a Pedro recibiendo esa voz del Espíritu Santo. Después de que Pedro ha tenido una visión de un lienzo donde hay animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y muchos animales que él consideraba inmundo, y escucha una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Y él no entendió esa visión, aunque se repitió 3 veces, pero el Espíritu Santo le estaba dando esa visión. Y luego entonces 3 hombres vienen a su casa, y en Hechos 10:19 dice que el Espíritu Santo le dice a Pedro, cuando los 3 hombres llegan a la puerta de la casa y tocan, entonces el Espíritu Santo le dice a Pedro, Hechos
10, Hechos 10, 19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces tenemos aquí al Espíritu Santo hablando a Pedro, dándole una instrucción muy concreta, que no dude de ir con estos 3 hombres, aunque son hombres gentiles. Sin embargo, a través de la visión que recibió anteriormente y que ahora entiende completamente, le es revelada esa visión de que a ningún hombre llame como uno inmundo y que no tenga prejuicios de entrar en la casa de hombres gentiles. Entonces Pedro obedece y va a la casa de Cornelio. Pero entonces notemos que cómo el Espíritu Santo habla, y nosotros también debemos estar abiertos a que el Espíritu Santo nos hable y buscar la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es una persona. Aquí vemos cómo está completamente activo, dando instrucciones a Felipe, júntate a ese carro, a Pedro, 3 hombres te busquen, desciende con ellos. También a Pablo, el Espíritu Santo le prohibió ir a predicar la palabra en Asia. Hechos 16, 6. Entonces vemos la actividad del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Entonces el Espíritu Santo está activo en la iglesia. Desde cuando vino allá en Hechos 2 hasta el tiempo presente, el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, con los creyentes. Siempre y cuando se le dé manifestación, o sea, se le dé lugar. Porque muchas veces el Espíritu Santo habla, pero no estamos acostumbrados a oír su voz. Y nos parece extraño que el Espíritu Santo de pronto nos hable. Pero tenemos que familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo, porque somos llamados a tener comunión con Él. Entonces dice Pablo, Hechos 16, 6 dice que, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo les prohibió a Pablo y a Silas predicar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque había una persona necesitada en Macedonia. O sea, había una persona que anhelaba tener, conocer tener la salvación, y no conocía nada de Jesús. Entonces el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a Asia y lo dirige mediante una visión de un varón macedonio que se le aparece en la noche y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Y es curioso porque en esta visión Pablo ve a un varón macedonio, pero cuando va a Macedonia y a esta región de Macedonia y a la ciudad de Filipos, que hace parte de esa región, entonces a quien encuentra realmente es a una mujer, ¿sí? O sea que es curioso que el varón macedonio solamente era para indicarle que la región, o sea, él identificó a este varón por la vestimenta que tenía, pero el Espíritu Santo quería que le hablara a una mujer llamada Lidia. Bueno, entonces sobre esto vamos también a considerar. Por último, entonces, dice a Pablo y Bernabé, o sea, cuando en el primer viaje, antes de comenzar el primer viaje misionero, ese viaje programado por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí en la iglesia en Antioquía, en el versículo 2, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo. ¿Qué instrucciones dio? Que se apartara a Bernabé y a Saulo para el primer viaje misionero. Entonces les impusieron las manos. Entonces los despidieron y ellos salieron guiados por el Espíritu Santo,
hacer este primer viaje misionero. Bueno, entonces son cosas que vemos aquí, esa manifestación sobrenatural, ¿sí? En la vida de los creyentes. O sea, nosotros hemos sido llamados a vivir un evangelio sobrenatural, donde el Espíritu Santo habla, donde aún ángeles vienen para servirnos, donde el Señor se aparece en visiones, donde el Evangelio está acompañado de señales y prodigios extraordinarios, aún resurrección de muertos. Y estas cosas son para nosotros. Dios no hace acepción de personas y el libro de los Hechos es el ejemplo de lo que la iglesia debe ser. Entonces, a través de todo este libro se ve la manifestación de lo sobrenatural en muchas formas. De ese reino invisible lo hemos claramente manifestado aquí a través del libro de los Hechos. Así que yo creo que el Señor nos está hablando y espera que nosotros estemos abiertos a creer en milagros, en señales, en maravillas. Bueno, también la palabra del Señor nos muestra, por último, mencionar que también personas fueron liberadas de demonios en el libro de los Hechos, ¿sí? Pablo ordenó que una joven que tenía espíritu de adivinación, ordenó que ese espíritu de adivinación saliera de ella y fue completamente libre. Perdió esa capacidad de adivinar porque no era una facultad mental de esta muchacha, sino era un demonio de adivinación que estaba en ella. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios y que en su gracia Él nos conceda pues comenzar a creer que hemos sido llamados a una vida sobrenatural. O sea, que los milagros, las señales, las maravillas de Dios, aún manifestación de ángeles que nos guardan, que nos protegen, todo esto es real para nosotros, es una verdad de Dios, una bendición de Dios. Y démosle gracias al Señor entonces por esto. ¿Cuánto nos queda? Bueno, para terminar ya, entonces encontramos también tres personas que tenían hambre de Dios. Y precisamente Dios envió a creyentes a predicarle la palabra. El primero fue Cornelio, a quien el Espíritu Santo precisamente le dice a Pedro: ve con estos 3 hombres que te buscan a la casa de Cornelio. Y Cornelio era un hombre que creía en Dios, pero no conocía de Jesús. Y recuerden, para ser salvo se requiere invocar el nombre de Jesús, creer en que Él murió por nosotros en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. La segunda persona que vemos aquí, que fue el etíope. El etíope había venido desde su tierra a adorar a Dios en Jerusalén. Notemos que era un hombre que tenía hambre de Dios. Y entonces Dios le envía a Felipe y fue el mismo Espíritu Santo que le dice: júntate a ese carro. Y entonces ese hombre también, aunque creía en Dios, sin embargo necesitaba conocer a Jesús para ser salvo. Y la otra persona que es allí en Macedonia, o sea, el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio a Pablo en Asia. ¿Por qué? Porque había en Macedonia una mujer llamada Lidia que adoraba a Dios, pero no tenía la salvación porque no conocía de Jesús. Entonces notemos que el Evangelio es muy claro en decirnos: para ser salvos necesariamente tenemos que creer en Jesús. Nadie puede ser, porque no hay otro nombre debajo del cielo
en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, estas son verdades que conocemos, profundas de la palabra del Señor y a la vez sencillas. Entonces, creamos en Jesús para la salvación y para que nuestra vida sea completamente transformada. Un encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, que tu iglesia vuelva. Señor, que los pastores, las congregaciones, Señor, vuelvan el corazón a ti, oh Dios de los cielos, y dependamos enteramente en la guía de tu Espíritu Santo. Dependamos de las instrucciones que nos dé el Espíritu Santo, que no nos empeñemos en programas nacidos en nuestra mente, sino que busquemos que sea el Espíritu Santo quien guía, dirige la iglesia, como vemos aquí a través del libro de los Hechos. Y Señor Todopoderoso, queremos colaborar con el Espíritu Santo para que el nombre de Jesús sea glorificado. Queremos, Señor, rendirnos al Espíritu Santo para oír su voz y que el Espíritu Santo nos habla a través de visiones, de sueños. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, que en todo estemos rendidos a tu Espíritu Santo. Y Señor Todopoderoso, te pedimos que aún en sueños y en visiones nos hables y nos instruyas para llevar tu palabra a gente que tiene hambre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor, habiendo escuchado que el Señor hace prodigios, señales extraordinarias. Entonces vamos a orar también en esta noche. Personas que estén enfermas, hermanos que tengan alguna dolencia, no reciban esas cosas, rechácelas, usen la palabra, así como vemos que la palabra en el nombre. Bueno, hermanos, entonces quiero decirles que, bueno, aquí una interrupción de la señal. Quiero decirles que ejercitemos la fe, porque ciertamente Dios no ha cambiado. Jesús es ayer, hoy y por los siglos. Y ejercitemos la fe en el Señor y hablemosle a nuestro cuerpo. Reprendamos la enfermedad, la dolencia, desechémosla de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Y créame que es una forma de sanidad. Cuando usted dice al dolor en el nombre de Jesús, le ordeno que se aparte, suelta mi cuerpo ahora. Tiene que obedecer. ¿Hoy? Bueno, también entonces ahora, después se fue la señal mientras estaba orando, pero saludamos a Leila Ramírez Carranza, a Jaime Preciado, saludamos también a Sandra Cárdenas, a Nancy Estela Torres, a Hilda Perdomo Coronado, a Jimena Bernal, a Trinidad Celia Rincón. Trinidad dice oración por la familia Cárdenas. Bueno, con mucho gusto vamos a estar orando. También Samuel Celia Rincón, buenas noches, pastor. Dios lo bendiga siempre y para siempre. Y a todos los hermanos en la fe. Samuel Celia Rincón, Trinidad Celia Rincón, Ruth Marina Montoya, les saludamos allí en Bogotá. También saludamos a Carlos. Bueno, está cayendo mucho la señal, entonces un saludo para todos los hermanos que se han comunicado en esta noche. También un saludo a David Steven Bernal, que está cumpliendo años, entonces que Dios lo bendiga y le conceda tremenda bendición en salud y en prosperidad y que la gracia del Señor la acompañe siempre. Bueno, entonces también saludamos también a Neptalí Gijón, a Luzmere Cepagauta, a Blanca Rodríguez, a Leila Ramírez, Jimena Bernal escribe un mensaje, dice: felicitaciones a mi sobrino David Steven, que ya está
muy grande y que Dios le bendiga y conceda sus peticiones. Bueno, también saludamos a Marisabel Montoya Ovalle, a Álvaro Barragán, a Luz Amanda Hernández, a, a Marina Ovalle, Dios le bendiga, a Mariana Yive Velandia, a Gladys Pérez Vera, Hilda Perdomo Coronado, Sandra León Gómez, Nancy Estela Torres,